Ya inició la denominada transición política entre lo que es el gobierno saliente y el entrante. Tenemos el gusto, una vez más, de que esté Claudio Fantini, reconocido politólogo, periodista, para analizar toda esta situación. Claudio, antes de hablar de lo que viene, ¿cuál es tu visión de esta realidad política y qué ha dejado básicamente las elecciones? Bueno, gracias por la invitación, Sebastián. A mí me parece que lo que viene depende mucho de la lectura que hagan del mensaje que queda en las urnas, porque en definitiva todo escrutinio es un mensaje codificado que deja la sociedad. Alberto Fernández y Mauricio Macri tienen que leer el mensaje de las urnas y mi pregunta es, ¿cómo van a leerlo? ¿Podrán decodificarlo correctamente? Te lo resumo en esta idea. Todo mensaje en las urnas tiene un trazo grueso y una letra chica, ¿no? En estos dos casos, Alberto Fernández y Macri, si se quedan en el trazo grueso van a hacer una lectura autocomplaciente, que puede ser engañosa. En la letra chica están los límites que le señala el resultado. En el caso de Alberto Fernández, el trazo grueso le dice que ganó, que es el nuevo presidente, que ganó por 8 puntos. Ese es el trazo grueso. El trazo fino es que, incluso peleando contra quien no era, ni de cerca, el mejor candidato para el espacio oficialista de la vereda no peronista, apenas le sacó 8 puntos. ¿Por qué no pudo superar el 50% si estaba compitiendo con un hombre que concluye con un gobierno dejando una economía en estado sumamente preocupante, con una sociedad sumamente lastimada en su bolsillo, en su capacidad de consumo? ¿Por qué tan poca diferencia, ¿no?, enfrentando a un hombre con su liderazgo pero tan debilitado? Eso es lo que le dice la letra chica y tal vez la respuesta está en el mismo mensaje. Hubo un mensaje de las urnas advirtiéndole que la sociedad no quiere el retorno de ese sectarismo inquisidor y agresivo, de esa sobredosis de ideología con la que se estigmatizaba a los que pensaban distinto, o de una exacerbada demagogia que genera situaciones que no son sustentables. A Macri el trazo grueso le dice que remontó, que las encuestas le daban una diferencia mayor y sin embargo la remontó. Entonces hasta se siente un héroe del resultado final, ¿no? Eso le dice el trazo grueso. La letra chica le dice que perdió la elección, que no va a tener un segundo mandato. Y tal vez si la lee de manera inteligente, en la letra chica le señalará que ese 40% es del espacio, el espacio no peronista, que hubiera tenido mucho más si hubiese llevado un candidato más competitivo, hubiese tenido mucho más. Es como Alberto Fernández. Alberto Fernández nunca ni figuró en las mediciones, ni figuraba en las encuestas, nunca lideró ni fue dirigente de ninguna agrupación, nunca tuvo tropa. Recién debutó en esto de liderar en este caso, ¿no? Te quiero preguntar por el 48% no es de Alberto Fernández, es del espacio. Si no hubiera, el 40% de Macri es del espacio, no es de Macri. Si no hubiera sido Macri, te digo, Sebastián, Mario Negri, Cornejo de Mendoza, ni qué decirte Rodríguez Larreta, hubieran obtenido un mucho mejor resultado. De segunda vuelta seguro estaríamos hablando, estaríamos encaminados a ella, y no sé si el orden de los factores no hubiera sido al revés. Bueno, te quiero preguntar por el trazo fino que has mencionado. Vos hablas de la lectura que tiene que hacer el presidente electo, Alberto Fernández. Algunos analistas sostienen, y no sé si vos coincidís, que no tiene un voto en blanco. Y dicen, no tiene mayoría en Cámara de Diputados para aprobar algunos proyectos de ley, que es la primera vez que sucede cuando ha ganado el peronismo. Tiene también un voto que no le ha sido a favor en toda la región centro.
digamos, las provincias que están en el cordón central de la República Río, Argentina. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis. Se habla también de las internas de poder que va a tener dentro de su espacio Alberto Fernández. Aparentemente ya empezaron. Exacto. Y las relaciones con el mundo exterior, Claudio. ¿Cuál, a tu criterio, es el desafío político que tiene Alberto Fernández? Bueno, empezando por cómo ordenaste cada uno de los puntos de los desafíos que tiene, Sebastián. El primer punto que señalaste es que la urna no le dio un cheque en blanco, ¿no? Le dejó minoría en el Congreso y dejó la pregunta de por qué, compitiendo contra alguien que no debió ser el candidato de ese espacio, porque era el talón de Aquiles de ese espacio, no su músculo más poderoso, y sin embargo no pasó el 50%. ¿Por qué? Mi respuesta es porque Cristina, que por un lado te daba un piso muy muy alto, había otra zona por donde te restaba. ¿Te das cuenta? Acá lo que hemos visto es que más del 50% de los argentinos no quieren votar a Cristina Kirchner, ni siquiera en esta circunstancia. Entonces, ese es un dato que le está diciendo la urna a Alberto Fernández, lo que es decirle, mire, esperamos que el que gobierna sea usted, que esperamos que el estratega del gobierno sea usted. Mejor si lo hace entendiéndose perfectamente con su vicepresidenta. Así Pero es. en última instancia, que las decisiones provengan de su cabeza y no de la cabeza de la vicepresidenta. Eso es lo que yo veo como mensaje en las urnas. Después, desde cómo descodifique ese mensaje, depende cómo se va a plantear él en el gobierno, cómo se va a parar, de cara al interior de la Argentina y de cara al exterior, de cara a la región. Porque si la neurona más fuerte en la cabeza de este gobierno va a ser Cristina y la Cámpora, entonces nos alinearemos en el bloque y seremos siempre cómplices de los crímenes en Venezuela, estaremos absolutamente en ese bando. Como que en una de esas, si hubiese ganado Macri, como venía la cosa, me parece que íbamos a quedar en una vereda, pero casi sumidos al extremista, diría desequilibrado, Jair Bolsonaro, ¿no? Que se plantó como el jefe de esta vereda y la verdad es que espanta. Más allá de la influencia que pueda tener Cristina, ¿vos crees que en el próximo gobierno va a haber un cambio en lo que es la política internacional argentina? Yo creería, Sebastián, que la intención de Alberto Fernández, en este momento en la región se va instalando una guerra fría. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué una guerra fría? Para que explicarle a los televidentes que nos ven. La Guerra Fría fue como se le llamó metafóricamente a lo que también se denominó confrontación este-oeste. El mundo había quedado en el siglo XX dividido en dos bloques a partir de la Guerra de Corea, a partir de 1953, queda dividida en dos bloques, las potencias de Occidente y las potencias lideradas por la Unión Soviética. En esas veredas el entendimiento era total entre ellos, pero casi no había contacto más allá del que se hacía en el marco de una tensión total, ¿no es cierto? Eso fue dos bloques absolutamente diferentes, ¿no? Interconectados internamente entre ellos, pero casi sin nexos entre uno y otro. Claro, no hubo enfrentamiento físico. No hubo enfrentamiento físico, no hubo enfrentamiento físico directo, sí lo hubo. Un campo de batalla, indirecto, claro. Sí lo hubo indirecto. Bien. En Indochina, o sea, en Vietnam, en Corea, en las selvas de América Central, en muchos rincones del África, en muchos puntos del planeta indirectamente chocaban la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero siempre a través de otros gobiernos y otras guerrillas que peleaban entre ellos y con las armas y el dinero que ellos les proveían para que pelearan. Bueno, en nuestra Guerra Fría van a ser dos bloques, dos veredas, una va a estar más alineado en la OEA, la otra más alineado en la UNASUR,
¿no? ¿Qué países incluye la OEA, para quienes nos ven, y qué países incluyen la UNASUR? Bueno, eso está en conformación y puede haber cambios ¿sí? de vereda, porque justamente en estos depende momentos cómo termine dirimiéndose el caso del presunto o posible fraude en Bolivia. Una cosa es si queda de gobernante Evo Morales, otra cosa es si llega al poder Carlos Mesa, ¿no? Yo creo que en la vereda, la expresión más histérica y más despreciable de la vereda que se va a entender dentro de la UNASUR es el régimen de Venezuela. La expresión más histérica, más inapropiada, más deleznable incluso, es el presidente Jair Bolsonaro. No digo el Estado de Brasil, no digo Brasil, ¿no es cierto? Los dos polos el opuestos. Presidente Jair Bolsonaro, su extremista canciller Ernesto Araujo, ese gobierno de extremistas que se comporta de un modo tan desequilibrado y tan generador de tensiones y de problemas, ¿no es cierto? Entonces eso van a ser los dos bloques. Después, si se profundiza más, hasta puede llegar a resquebrajar mapas, ¿no? Yo no descarto que veamos crujir de nuevo el mapa de Bolivia y que por un lado se separe la media luna próspera esa que son Beni, Pando y Santa Cruz de la Sierra, que quedarán de la vereda agrupada dentro de la OEA, mientras que el altiplano puede quedar en la vereda agrupada en la UNASUR. Lo mismo con Ecuador, que también es un dios jano, ¿no? También tiene dos rostros contrapuestos mirando hacia puntos absolutamente claro, en las antípodas, ¿no? Como aquella deidad de la mitología romana, porque está el Ecuador de la costa, que es más liberal, es más promercado, y el Ecuador de la sierra, ¿no? Uno tiene su capital en Guayaquil, el otro su capital en Quito, ¿no? Hay varios mapas que pueden llegar a crujir si es que no vienen gobiernos de término intermedio, gobiernos moderados, ¿no? Que sepan tender puentes entre las dos veredas. Jair Bolsonaro no lo va a hacer, ni lo va a hacer el régimen venezolano. Creo que Evo Morales es muy bueno gobernando, pero ideológicamente y políticamente su alineación internacional no es lo mejor. Creo que en ese bloque Alberto Fernández puede tener un buen rol, como que lo puede tener el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, si es que continúa. Esas son expresiones moderadas. El gobierno uruguayo es un buen ejemplo, una expresión lógica y moderada en una vereda que no es la que se alinea tan linealmente, digamos. Bueno, vos planteaste algo interesante, que es la división que puede haber dentro de un país a partir de la ideología. Te quiero preguntar algo breve para cerrar, Claudio. Es algo que sucede en las redes, hoy se toma a modo de chiste, y se toma el mapa electoral. Sí. Se analiza la región del centro y algunos plantean como un movimiento separatista. Esto que hoy es un chiste, ¿puede a la larga transformarse en algo más serio? Bueno, yo creo que no es solo ideológico el problema que yo planteé en el caso de Bolivia, sino que son concepciones distintas de la economía y hasta realidades geográficas, ¿no? que promocionan o que facilitan tal o cual posición. Pero si uno ve el caso que vos señalás, que hasta ahora parece en broma, lo de la Argentina del centro, ese corredor que votó tan abrumadoramente, yo no voy a decir por Macri, porque la verdad es que me parece que si en vez de Macri hubiera estado Mario Negri, te decía de ejemplo, o Rodríguez Larreta Cornejo, el resultado hubiera sido mucho mejor que el que se obtuvo con Macri. Pero digamos que votó en contra de la fórmula Fernández, son provincias ricas, son provincias que en una de esas tienen menos subsidios que las otras. Claro, la se del valen norte de su propia producción. Y la del sur, se valen más de su propia producción. Acá hay, bueno, en términos generales, pero cuando uno ve cómo fueron los separatismos en las sociedades, en los países que se rompieron sus mapas, vemos no solamente, vemos diferencias económicas, pero también en diferencias culturales. Los checos eran la parte más rica y, si se quiere, más pro mercado en la era comunista
que los eslovacos, por eso se rompió Checoslovaquia, pero también culturalmente una cosa son los checos de Bohemia y Moravia y otra cosa son los eslovacos, son culturas diferentes. También Yugoslavia empezó a romperse por la parte más rica, Eslovenia y Croacia, pero Eslovenia y Croacia fueron parte del Imperio Austrohúngaro, no bizantinos, como Serbia, Macedonia, Montenegro y la mitad de Bosnia-Herzegovina. Y como parte de Austria-Hungría tienen una cultura marcadamente diferente, más germánica, si se quiere. Cataluña y el País Vasco son las partes más ricas de España. Por eso también siempre va a haber una tendencia a ver al resto del país como una carga sobre sus bolsillos. Pero también tienen una lengua propia y tienen una historia, ¿no?, que permite o justifica más. En el caso de la Argentina no hay absolutamente nada, ni en la cultura ni en la historia, que justificaran una cosa así. Muy interesante, Claudio, como siempre tu visión. Te agradezco que hayas estado en Los Tureros. Gracias a vos, Sebastián.